Hola, hoy vamos a hablar específicamente de qué es el ozono. El ozono es una molécula compuesta por 3 átomos de oxígeno, la cual podemos encontrar de forma natural alrededor de nosotros. Sabemos que está la capa de ozono, la cual nos protege de los rayos ultravioleta del sol que pudieran ser dañinos. El ozono lo encontramos de forma natural durante las tormentas eléctricas. Allí se generan hasta 200 toneladas de ozono en una sola tormenta eléctrica y por un solo rayo se pueden producir hasta 200 kilogramos de ozono. Esto es un purificante también natural del medio ambiente. De igual forma, los rayos ultravioletas del sol en contacto con el oxígeno que nos rodea es que también se forma ozono de forma natural. Estas dos fuentes son las más grandes en la generación de ozono en la naturaleza, pero también tenemos las cascadas y las olas del mar que en ese choque que tienen entre la misma agua en contacto con el oxígeno del medio ambiente es que también se forma ozono. De forma artificial se puede generar también ozono. Por ejemplo, tenemos a las máquinas fotocopiadoras, la soldadura eléctrica y de una forma más controlada y eficiente los generadores de ozono. El día de hoy hay muchas dudas acerca de si el ozono en realidad es bueno o es malo. Pues a final de cuentas, en exageración puede ser malo. En las concentraciones y cantidades adecuadas puede ser muy bueno. Pero ¿cómo sabemos si estamos en un punto bueno o un punto malo o cuándo se menciona que el ozono es bueno y es malo? Voy a mencionar primero el ozono que se dice que es malo y que es el que se menciona principalmente en las grandes urbes, a través de la contaminación. Las normas internacionales hablan de las regulaciones del ozono y otros contaminantes que puede haber en el ambiente cuando salen de las proporciones adecuadas. Se habla del ozono malo cuando existe como contaminante ambiental junto con otros químicos que pueden estar afectando vías respiratorias. Para ello es que se han tenido medidas y normas acerca de los máximos de ozono y otros contaminantes como son óxidos nitrosos, dióxido de carbono, monóxido de carbono, dióxido de azufre. Estos también son contaminantes que no se mencionan mucho. Sin embargo, ¿qué diferencia hay también cuando mencionamos estos contaminantes? El ozono tiene una vida media de 30 minutos y después se convierte en oxígeno puro. Sin embargo, los otros contaminantes tienen una vida media mucho más prolongada. Por ejemplo, los óxidos nitrosos pueden tener una vida de hasta 100 años. ¿Qué sucede con estos óxidos nitrosos? Los rayos ultravioleta del sol son quienes lo llegan a destruir. Pero en ese proceso se forma ozono. Y ese ozono es el que al cabo de unos 30 minutos se convertirá en oxígeno puro y deja de ser contaminante por completo. De manera que con esto podemos deducir que el ozono pudiera ser un contaminante temporal al estar en concentraciones más elevadas de lo que es saludable para los seres vivos. Y hablamos del ozono bueno cuando está en concentraciones adecuadas para los seres vivos. Para ello estamos hablando, conforme a las normas, abajo de 0.10 partes por millón. Esto en Estados Unidos lo establece la EPA y la OSHA. Para cuando unas personas están expuestas a concentraciones más elevadas es que comienza a ser un poco nocivo a las vías respiratorias porque se saturan de oxígeno y el ozono puede llegar a ser irritante a las vías respiratorias cuando se sobrepasa por el doble esta concentración. Para que una persona pueda tener efectos realmente nocivos en vías respiratorias, debe de estar expuesto al ozono a una parte por millón durante 6 horas al día, todo un año. Es solamente así que se tendría una afección en vías respiratorias. De lo contrario, el ozono no llega a ser nocivo. Una ventaja del ozono es que puede ser metabolizado por nuestros pulmones, ya que sigue siendo un oxígeno en base. Las concentraciones adecuadas de ozono en el ambiente van desde 0.03 partes por millón y cuando se detienen trabajos de esfuerzo, como podamos decir, lugares de trabajo físico elevado. Un gimnasio, por ejemplo,
requiere una concentración de 0.05 partes por millón expuestos durante 8 horas al día. En el caso de que sean menos horas, la concentración puede ser más elevada. Conforme a la norma oficial mexicana 020 SSA1, es que sugieren que en el ambiente pueda haber 0.07 partes por millón. No es lo mismo que en Estados Unidos, pero es una norma que podemos seguir como regulación. Uno de los puntos a mencionar importante es que los automóviles no generan ozono. En este caso, lo que generan son óxidos nitrosos como parte de la combustión, los cuales son precursores del ozono al entrar en contacto con los rayos ultravioleta del sol, como lo mencioné anteriormente. Tenemos 3 características principales del ozono. La primera y más importante es que es un excelente desinfectante, tanto de ambiente, agua y superficies. La segunda característica es que el ozono es un muy buen desodorizante, ya que elimina malos olores producidos por materia orgánica o por químicos. Y la tercera característica del ozono es que es oxigenante, ya que su base es el oxígeno puro. Para poder producir el ozono, después de algunos minutos, en promedio 30 minutos, ya sea en agua o en ambiente, vuelve a su estado de oxígeno natural, O2. Cuando hablamos del ozono como un excelente desinfectante es porque tiene la capacidad 3000 veces mayor al cloro para poder desinfectar, tanto en velocidad como en potencia. Hasta el momento no se ha encontrado ningún microorganismo patógeno que pueda ser resistente al ozono. Y otra de las ventajas del ozono es que ninguno de los gérmenes puede generar resistencia al ozono. La base principal es que el ozono oxida la membrana lipídica de cualquiera de estos microorganismos, ya sea virus, hongo, espora, afecta el DNA, el RNA, y con ello es imposible la reproducción de cualquier microorganismo. El ozono es tan potente que puede acabar o inactivar todo tipo de virus, bacterias, hongos, esporas, quistes, algas, en general, todo microorganismo que pueda afectar a nuestra salud. ¿Dónde podemos aplicar y utilizar el ozono? Puede ser en el ambiente, en el agua, en superficies, en alimentos y en ozonoterapia, a nivel médico, odontológico y veterinario. Una de las enormes ventajas del ozono es que como desinfectante puede estar en el ambiente y ser inhalado y tener contacto con las personas en sus niveles adecuados, a diferencia de muchos químicos que no pueden estarse esparciendo en el ambiente y estar presentes y ser inhalados por las personas. Otra característica importante como desinfectante del ozono es que no deja ningún residuo tóxico. Y esto lo repetiré siempre porque el ozono se transforma al cabo de unos minutos en oxígeno puro, que es benéfico para la salud. En el agua también es un excelente desinfectante que nos va a destruir todo microorganismo patógeno, además de destruir químicos que pudiéramos tener en el agua y que son nocivos a la salud. Por ejemplo, residuos de medicamentos, de hormonas, de pesticidas, de insecticidas, de antibióticos y otros que pudiera haber en el agua. El ozono lo podemos utilizar para desinfectar el agua de nuestro hogar o el agua dentro de una empresa o para otras muchas aplicaciones. Inclusive podemos utilizar el ozono para tratar nuestra alberca o piscina y prescindir de muchos químicos para desinfectar el agua. Y, repito, sin dejar residuos tóxicos. Esto es apto para las personas que tienen problemas con el cloro que les puede dañar la piel o que padecen de asma o alguna otra afección respiratoria. Con ello se tiene también la ventaja de que se puede utilizar una piscina o alberca 24 horas al día utilizando el ozono. El ozono en la aplicación de alimentos ha tomado relevancia poco a poco durante los últimos años, ya que sirve para desinfectar suelos, para el riego, ya sea de los vegetales a campo abierto o en hidroponía. Es para la desinfección de los vegetales en el proceso del empacado. Estamos hablando del lavado de estos vegetales previo al empacado o cuando pasan hacia la cámara fría. Y de la cámara fría también es un punto muy importante que nos sirve el ozono para mantener ese ambiente desinfectado, evitar una contaminación entre alimentos, así como también los olores, y con ello también puedan mezclarse algunos sabores.
pero principalmente la vida de anaquel se prolonga desde un 20% hasta un 150% más en los alimentos. Esto puede traer unas ganancias millonarias a muchas empresas, ya que se reducen las mermas por pérdida de producto. Ozonización o ionización. ¿De qué estamos hablando? Hay personas que llegan a confundir estos dos términos y piensan que es lo mismo. Sin embargo, son cosas totalmente distintas. La ozonización es el proceso de impregnar o inyectar ozono en un ambiente, en el agua o en cualquier medio. A pesar de ello, sí hay una vinculación entre estos dos términos, porque cuando existe una ozonización o estamos impregnando o inyectando ozono en algún medio, existe un intercambio de electrones de esos átomos de oxígeno con otras moléculas. Así que a la par, al llevar a cabo un proceso de ozonización, también estamos llevando un proceso de ionización. Por otro lado, podemos decir que siempre que hay un proceso de ozonización, va a haber ionización a la par. Pero no siempre que haya ionización va a existir ozonización. Eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Ahora vamos a hablar del ozono y otros desinfectantes. No podemos decir que uno es mejor o peor, simplemente son diferentes y pueden tener distintas formas de aplicación. El ozono como desinfectante lo podemos utilizar en el ambiente que respiramos para sanitizar. Con ello vamos a reducir la carga microbiológica que tenemos en el ambiente y tener un lugar más seguro. Al cabo de las horas de ozonización, vamos a tener también una sanitización de las superficies del lugar donde nos encontremos. Por otra parte, podemos utilizar el ozono en la desinfección del agua para tenerla potable y con una calidad 100% segura de que está desinfectada esa agua, que ya no existen microorganismos patógenos presentes. Por otra parte, podemos también hiperozonizar el agua y generar una solución sanitizante para superficies y para ambiente. Este es un proceso del cual hablaremos después. También tenemos el uso de cloro y del hipoclorito. Son agentes muy conocidos que se utilizan bastante, que funcionan muy bien para desinfectar o sanitizar superficies. Sin embargo, no se debe de utilizar en el ambiente, ya que puede ser muy corrosivo a las vías respiratorias. Esto a diferencia del ozono, ya que el ozono sí puede ser metabolizado por los pulmones, a diferencia del cloro. Los cuaternarios de amonio son muy nobles y son muy utilizados en la industria alimenticia. Inclusive ahora se han estado utilizando en los llamados túneles sanitizantes como un agente desinfectante. Sin embargo, hasta dónde deben de ser utilizados y hasta dónde ya no deben de ser utilizados al tener contacto con la piel humana. Por otro lado, tenemos purificadores ambientales, que estos lo único que hacen es tomar aire del medio ambiente, hacerlo pasar por filtros donde se van a retener virus, bacterias y hongos y expulsar aire nuevo o limpio. Uno de los puntos a tomar en cuenta de este sistema es que solamente retiene los microorganismos en sus filtros. Sin embargo, no lleva ningún desinfectante al exterior. El ozono como desinfectante ambiental lo podemos aprovechar ya que puede ser inhalado, alcanza todos los rincones y puede penetrar en prendas o ropa, ya que es un gas. Esas son de las cosas que nos ayudan a que el ozono sea tan noble y pueda ser aplicado en prácticamente cualquier lugar. En conclusión, podemos decir que el ozono es un agente desinfectante, desodorizante y oxigenante que encontramos en la naturaleza y que replicamos solamente a través de los equipos generadores de ozono. Con esto podemos controlar el ozono que tenemos en el ambiente, en el agua o en las aplicaciones de alimentos, inclusive en ozonoterapia para aplicaciones médicas, odontológicas y veterinarias. Los invitamos a investigar más acerca del ozono, buscando fuentes veraces y científicas para que puedan tener la mejor información posible y así puedan aprovechar los beneficios del ozono.